Hola climbers, ¿cómo están? Yo soy Nico, bienvenidos a otro video del canal. Revisando videos anteriores nos dimos cuenta que no habíamos hablado de un tema muy importante, que es la escalada y cómo se practica. Bueno, pues el día de hoy vamos a ver en qué consiste este maravilloso deporte. Quédense con nosotros y vamos a ello. Y bueno, empecemos por definir qué es la escalada. Es un deporte que consiste en la ascensión de paredes rocosas utilizando manos y pies como puntos de apoyo. Muchas veces este deporte se confunde con otros similares como el montañismo, hiking, trekking, entre otros. Y este es un concepto erróneo. Les voy a poner un ejemplo. Cuando una persona sube una montaña a modo de excursión únicamente utilizando sus pies para subir, eso no es escalada. Se convierte en escalada cuando la persona se topa con alguna pared y necesita usar las manos y los pies para ascender. En ese momento ya vamos a llamar al deporte escalada. Y el objetivo de la escalada es ascender desde el suelo con tus cuatro extremidades, que son manos y pies, hasta el punto más alto de una vía o de una ruta. Este punto más alto se llama top. Más adelante les vamos a explicar un poco de estos términos, pero por mientras les damos el objetivo general. Y ahora pasemos a la pregunta, que es ¿cómo practicarlo? Existen dos modalidades. Una es hacerlo en roca natural, que también se conoce como outdoor climbing. Y la otra es practicarlo en un gimnasio de escalada, a lo que se conoce como indoor climbing. Yo les recomiendo que empiecen a practicarlo en gimnasios de escalada especializados. Bueno, porque en un gimnasio de escalada van a encontrar muchos más elementos para poder entrenar y preparar su cuerpo para este deporte de la escalada. Además de que en un gimnasio se puede practicar de manera más segura que si vas directamente a roca natural. Y mientras, en un gimnasio de escalada vas a poder prepararte física y mentalmente para ya después irte a la roca. Bueno, ya que vimos qué es la escalada y cómo se practica, vamos a ver un poco más de dudas generales sobre este deporte. Durante el ascenso se recorre un camino predeterminado. Por lo general es establecido por algún escalador experimentado. Y a este camino recorrido se le conoce como ruta o vía. Estas vías o rutas no son aleatorias, están predeterminadas para seguir un cierto camino de agarres. Incluso si tú vas a un gimnasio de escalada, verás que las rutas están divididas por colores. Y solo los agarres específicamente que son de un color van a ser los que vas a poder seguir durante tu recorrido. Es algo similar cuando vas a roca, porque encontrarás placas o marcas que te indicarán por dónde va el camino que tienes que seguir. Incluso se venden guías de las zonas de escalada de roca natural. Pero bueno, ese es otro tema que ya veremos después. También es importante tomar en cuenta que en la escalada hay diferentes niveles. Existen vías con agarres muy grandes que son fáciles de ascender, pero también hay otras vías que son muy difíciles de ascender, con agarres muy pequeños o con paredes que están inclinadas. Para poder diferenciar la dificultad de una vía, existen sistemas de graduación que nos van a ayudar a saber qué tan fácil o qué tan difícil es una vía. Dentro de los sistemas más famosos encontramos el sistema decimal de Yosemite, el sistema Fontainebleau, entre otros. Y este grado de dificultad lo determina el escalador que armó la vía, al cual se le conoce como armador o en inglés route setter. Después, otros miembros de la comunidad escaladora pueden ascender esa ruta o esa vía y ellos ayudarán a determinar si el grado que tiene es correcto o si debe de ser más bajo o más alto. Entonces, el objetivo de la escalada va a ser iniciar desde el suelo con tus cuatro extremidades, ascender la vía y llegar a este último punto que se llama top. Y cuando alguien llega al top, quiere decir que terminó esa vía de manera satisfactoria. Este es el objetivo principal de la escalada, siempre llegar al top. Y dentro de la escalada vamos a encontrar diferentes disciplinas, las cuales vamos a mencionar a continuación. Boulder o escalada en bloque. De las modalidades es la más sencilla de practicar, ya que no requieres de equipo tradicional como casco, cuerda o arnés. Únicamente necesitas zapatos de escalada y magnesia.
Cuando se practica en roca natural se suele llevar una colchoneta llamada crash pad para amortiguar las caídas. Y en los gimnasios de escalada verás que ya está previamente acolchonado en las zonas donde se escala. E incluso encontrarás que en algunos gimnasios rentan los zapatos y la magnesia, por lo cual no te tienes que preocupar del equipo que puedas llegar a necesitar. Escalada deportiva. Esta modalidad consiste en ascender paredes que miden entre 8 y 35 metros aproximadamente. Se utiliza el equipo tradicional de escalada como el casco, la cuerda, el arnés, y se requiere de una persona que te asegure con la cuerda. A esta persona se le llama asegurador. Escalada de velocidad. Esta, como su nombre lo dice, consiste en subir una pared en el menor tiempo posible. Escalada tradicional o escalada en grieta. Esta modalidad es muy similar a la escalada deportiva, pero a diferencia de la escalada deportiva que asciendes con agarres que están en el exterior, en esta modalidad asciendes mediante las grietas de la escalada, posicionando tus manos y tus pies dentro de la roca. También las protecciones se van a colocar dentro de la grieta, a diferencia de la deportiva, que las protecciones están colocadas en la pared. Y existen otras modalidades de escalada, pero para no llenarlos de tanta información, por mientras les dejamos las más comunes que se practican en la actualidad. Les recordamos que en nuestra página de Instagram y de Facebook constantemente subimos posts para resolver más dudas generales de la escalada y también aclaramos otros términos que se ocupan en este mundo. Si les gustó el video, no olviden dejar su manita arriba y suscribirse al canal. También si tienen comentarios o sugerencias, no olviden dejarlos aquí abajo. Nos vemos la próxima. Cuídense, climbers.